La semana pasada arrancamos una serie muy interesante, una serie que le llamamos Jesús. ¿Por qué Jesús al rojo vivo? Porque vamos a ver el más grande de todos los sermones de la Biblia, el más grande de todos, que jamás un predicador en la faz de la tierra haya predicado, porque son las palabras de Jesús. Y el reto nuestro que tenemos como creyentes, como cristianos, aquellos que ya hemos creído y confiado en Jesús, es que podamos ver esa letra roja. En mi Biblia está en rojo. Ese capítulo 5 que vamos a leer hoy, esos pequeños 4 versículos que son los más difíciles, o uno de los más difíciles de interpretar y entender en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, son la introducción, son lo que nos va a abrir la mente y el corazón para entender todos los próximos mensajes en los 6 meses que vienen. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 17 al 20. No penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El mensaje de hoy le llamamos superando a los fariseos y escribas, yéndonos más arriba que ellos. ¿Que quiénes? Que los fariseos y que los escribas. Eso fue lo que enseñó Jesús hoy. Ahora, ahí viene la pregunta del día. Jesús vino a abrogar la ley, a quebrar la ley, a romper la ley, a sacar la ley de la ecuación de la vida del planeta Tierra, o a cumplirla. Ok. ¿Y por qué el dilema entonces con los fariseos? ¿Por qué la fajadera con los escribas? ¿Por qué ellos percibían en su mente, cuando veían a Jesús, veían el enemigo prendido en candela? Porque él quebraba la ley, él desobedecía la ley, él quería destruir la ley. Y todo lo que ellos, el Dios que le dio la ley y Moisés que le dio la ley, viene Jesús de buena primera, aparece en la tierra y está haciendo cosas enfrente de ellos que ellos lo tenían enfurecido a tal punto que dice Juan que querían matarle. By the way, lo mataron. Entonces, si él no quería y él no iba a abrogar la ley ni a romperla, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanta fajadera? ¿Por qué tanta enemistad contra Jesús? ¿No pregunta usted? Ahora, está bien, usted dice que Jesús vino a cumplir la ley, no vino a romperla. Una pregunta. Jesús sanó el sábado. Ay, Jesús vino un día, había un tal y lo sanó. Al ratico se armó la de Villadiego con los religiosos. ¿Por qué? Porque Jesús quebrantó la ley del sábado. Y eso los puso furiosos. Otra pregunta. Jesús quebró leyes de alimentación. Por ejemplo, comer con la mano sucia. Los discípulos comieron, los discípulos. Hubo un día que ellos venían caminando por mirando las estrellas y caminaban por un campo de trigo. Ay, qué hambre tengo. Uy, no hay nada por aquí. Y agarraron unos triguitos. Empezaron a comer con la mano sucia. Quebraron la ley del ritual de lavado de manos antes de ingerir alimentos. Pregunta, ¿quebraron ellos eso? ¿Y Jesús qué hizo? Que andaba con ellos caminando. El de la vista ciega le llamó la atención y dijo: vengan acá, muchachos, no hagan eso. Te están quebrando la ley de comer con los alimentos con las manos limpias. Entonces pregunta, ¿él quebró
hoy no a cumplirla. La cosa está peluda, porque hay una percepción muy clara en los fariseos y en los escribas de que Jesús sí vino y estaba quebrando y rompiendo todas las leyes que le habían dejado Dios y Moisés y sus padres. Y Jesús tiene que pararse en seco antes de poder hablar todos los otros versículos, que por eso le dije, si usted no entiende el mensaje de hoy, usted no va a entender de la semana que viene. Porque Jesús dice claramente, no penséis, refiriéndose a los escribas y fariseos, que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero la rabia estaba ahí. La percepción de los fariseos y escribas estaba ahí. Era real. Y por eso estos versículos confunden a cualquiera. Porque por un lado vemos, si él era destructor, ¿por qué? Si él no era destructor, ¿por qué hacía esto? O permitía. Pero como él la venera la ley, la respeta. Él mismo es el autor de la ley y es maestro de la ley. ¿Cómo percibían los demás que él la quebraba si él no estaba en esa posición? Había un punto tan fuerte en esto de la ley y de lo que Jesús vino si a abrogar o a cumplir, que había un hereje del siglo II llamado Marción, que fue uno de los herejes más grandes que se ha levantado en el cristianismo. Póngame atención, en cada siglo y en cada época, en muchísimas iglesias, siempre hay un hereje. Siempre hay uno que sube la cabecita y puede que se vaya o después, pero vuelve otro. Eso es, póngale el cuño. Siempre va a haber eso. Y este Marción y sus seguidores estaban tan enfocados de que Jesús sí vino a quebrar la ley. Porque Él vino a ponerme a mí bajo la gracia, no bajo la ley. Yo soy salvo por gracia. No necesito más nada que una ley, la ley del amor. Y ya con esa, yo no necesito la ley. La ley era para antes, no para ahora. Y no es para mí. Y eso me lleva a una segunda pregunta. Tal vez no estemos muy claros, tal vez sí que Jesús vino a cumplir o a abrogar la ley. Pero la pregunta mía es hoy, ¿debe el cristiano cumplir la ley, sí o no? Ok. ¿Y cuántos aquí la han cumplido? Ah, caray, entonces ¿cómo es la cosa? Espere, no, así no vamos. Venga y predique usted, porque así no vale. Usted dice, sí, cumplir la ley. ¿Tú quebraste la ley hoy, en esta semana? Muy probable. Entonces, ¿cuál es la verdad? Si para ti como cristiano de letras rojas, la ley todavía está vigente en tu vida, entonces, ¿tú estás bajo la gracia o tú estás bajo la ley? Por fin, defínete. Que eso es lo que está confundiendo a esta gente. Y es muy posible que nos confunda muchos de nosotros. Y ahora digamos, uy, ¿verdad? ¿Será que yo estoy bajo la ley o estoy bajo la gracia? ¿O estoy bajo las dos? Entonces, si estoy bajo las dos, Jesús no las quebró. Entonces, si Él no la quebró, ¿qué pasó? Él dice que la cumplió. ¿Y yo la he cumplido? No. ¿Y qué dice la ley? Que si usted quiebra la ley en una, ¿en cuántas? ¿Qué pasa? Me hago culpable de toda la ley. Está complejo esto. Pero vamos a tener que traer una explicación que creo que nos va a ayudar. Y ahí va a estar la sección Cristo y la ley. Vamos a ver primero Cristo y la ley. Y después vamos a ver al cristiano y la ley. ¿Cuál de la ley y los profetas? Porque mira lo que él dice. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Cuál de las leyes se está refiriendo Jesús? ¿Cómo así que cuál es de las leyes? Si nada más había una ley. Vamos por parte, como Jack el Destripador. Primer uso de la ley, el decálogo, los 10 mandamientos. Esa fue la primera vez que Dios escribió en unas tablas y le dio a Moisés lo que se conoce como el decálogo. Usted sabe lo que es, ¿no? Los 10 mandamientos. Pero esa era la principal, el decálogo, porque esa era la ley moral. Diga conmigo, ley moral. Vamos a mencionar alguna. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Eso estaba. ¿Está en la ley? Sí. No matarás, ¿está en la ley? No mentirás, ¿está en la ley? Entonces, ¿cuántos aquí fueron salvos o han sido salvos o los que vengan van a ser salvos por la ley? Porque usted puede decir, no, es que yo cumplo los 10 mandamientos. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Cómo usted le predica a alguien? Ay, sí, me encanta que tú seas cristiana.
Qué bueno, porque yo cumplo los 10 mandamientos. Ah, sí, ah, qué lindo. Déjame hacer una preguntita. ¿Usted alguna vez ha mentido? ¿Cómo así? No, una pregunta sencilla. Sí, una mentirita. Póngame atención. Si usted comete y hace una mentirita piadosa, usted quebró la ley de Dios. Y por ende, usted se hizo culpable de toda la ley, de los 10 mandamientos, de la ley moral. Diga ley moral. Entonces, el primer uso de la ley eran los 10 mandamientos. ¿Y dónde aparece eso, pastor, en la Biblia? Amarás a tu Dios, Señor, ¿eh? Es el único. Honra a tu Dios. Tremendo. Interesantemente, hay un segundo uso de la ley. Y tenemos que ir por parte, como dije, como Jack el Destripador, si no, no vamos a entender. Si comemos todo como un todo y no entendemos lo que Jesús dijo y lo que los fariseos y escribas estaban intentando hacer con Jesús, no vamos a entender nada. El segundo uso era lo que se conoce como el Pentateuco. Los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos 5 libros contenían toda la ley. 613 mandamientos habían en la ley ceremonial y con los 10 la ley moral, que ya la tenemos metida entre los 613. Entonces, ¿cuánto habían en la segunda ley? 613 mandamientos. Muchos de ellos tenían que ver con no comas esto, no comas camarón, no comas langosta, come esto, no comas cerdo, no comas esto, no haces esto. Póngame atención, habían de esas 613, 248 connotaciones positivas. Haz esto, haz lo otro, haz aquello. 248. Y por otro lado, habían 365 con connotaciones negativas. No matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No. Y los otros, haz. 248 y 365. Los religiosos se fueron tan largos en eso que ya empezaron. Tenemos que tener un comité, una reunión. Vamos, tenemos que discutir eso. ¿Por qué son 613? Vamos a hablar de eso. ¿Y cuántos que están? Cuenta cuántos que hay positivo, 248. Y negativo, 365. Eso está claro. Los 248 es una parte del cuerpo. El cuerpo tiene 248 partes, una por cada parte del cuerpo. Y la otra, 365, el calendario, los días del año, una para cada día. Oiga esto, Dios mío, la verdad que el religioso es una cosa seria. Pero será su vida. Haz y no hagas. Eso se resumía a su vida religiosa. ¿Y usted cree que eso ha cambiado hoy? Entonces, la segunda aplicación de la ley era la ley ceremonial o los 613 mandamientos que abarcaban los primeros 5 libros de la Biblia. Había un tercer uso de la ley. Y el tercer uso de la ley es lo que Jesús menciona aquí: la ley y los profetas. ¿Y cuál era esa? No solamente todos los 613 mandatos, sino todos los mandatos y órdenes que Dios dio a través de Isaías, Jeremías, de Ezequiel y cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. En otras palabras, ¿cómo se resumía la tercer grupo de la ley y los profetas? El Antiguo Testamento en relación con el Nuevo Testamento. Para mí, ¿cuáles son la ley y los profetas? The Old Testament, el Antiguo Testamento. Entonces, a ese fue que él dijo: yo no vine a abrogar eso. Entonces, ¿qué tú viniste a enfrentarte, Jesús? Al cuarto uso de la ley. ¿Sabe de quién era la cuarta ley? Eran tradiciones orales. ¿De quién? De un grupo de personas llamadas escribas, que su función era escribir nuevas leyes a la ley de Dios. Oiga, ellos se sentaban y decían: ¿qué dice? ¿Que el sábado qué? Que hay que respetarlo y honrarlo. Que descanse el sábado, porque Dios quiere que tú descanses. Trabaja todos los días, pero descansa el sábado. Así tan sencillo. No puede ser. Una reunión, vamos a reunirnos el comité de nuevo. Vamos a discutir eso. Pues eso está muy sencillo. ¿Cómo va a ser nada más que por descansar el sábado ya yo estoy cumpliendo la ley de Dios? Tiene que haber algo más, Agrégale algo, quítale algo, ponle algo, súbele más.
Y empezaron a crear inicialmente de manera oral, los escribas, nuevas leyes. Pero después la llevaron al Mishnah, que era escrita. Y dijeron, wow, tenemos tanta oral que no nos vamos a recordar. Cuando yo le explique a Yosebi, ella va a estar en la Lalandia. Guay, porque que son tantas, diga tantas. Son miles de leyes que le agregaron al principio de la ley de Dios, que nadie podía saberse a la memoria. Hay que escribirla. Y escribieron lo que se conoce, el Mishnah. Y ahí hay 800 páginas. Mi madre, así mismo. ¡Wow! Pero esto es una locura. Por eso que la gente no quiere venir a la iglesia. Porque se han vuelto reglas y leyes. Haz y no hagas, no haces eso. El cristiano no hace aquello. La cristiana hace esto. Y cuando tú vas a la ley de Dios, simple y llanamente el Señor me dio principios. Principios. ¿Y qué hacía el judío en esa época? Tomaba ese principio. Mira, el sábado, tómalo de descanso. Y ellos llegaban a su casa y le decían a sus hijos, mis hijos, yo creo que hoy es sábado. Yo sé que ustedes están locos por jugar pelota y todo eso. ¿Por qué no descansamos hoy? Pero no era una ley. Era que ellos mismos establecían regulaciones dependiendo del principio que Dios tenía en ese mandamiento. Dios no quería esclavizarlo. No vio que Jesús tuvo un choque de frontal con los religiosos y le dijo, ¿ustedes qué es lo que se creen? ¿Que el hombre fue hecho por causa de la ley o que la ley fue hecha por causa del hombre? ¿Cuál era el propósito de la ley para mí, para Martín Vargas? ¿Cuál es si yo no lo voy a cumplir? ¿No me sirve de nada? No, sí, claro que sí. ¿Sabe qué? ¿Qué hizo conmigo? Un espejo. Me mostró, Martín, mira las leyes que tiene Dios aquí. ¿Tú las has cumplido? No. ¿Tú crees que tú las puedas cumplir? Honestamente no. Entonces tú estás preso. Porque si tú fallas en una, te haces culpable de todas. Entonces la ley tenía un propósito. Era un ayo, era un baby seed que me estaba llevando para poderme mostrar un día a Jesús, el de las letras rojas. A un Jesús al rojo vivo, que iba no solamente a decir, como él dijo aquí, yo no he venido a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. By the way, ¿por qué yo vine a cumplirla? Porque la necesitaba yo, pero yo fui que la creé. ¿Para qué yo la necesitaba si yo fui que la creé? Si yo quisiera derrogarla o eliminarla, ¿para qué la inventé en primer lugar junto con el Padre y el Espíritu Santo? Por otro, fuimos los creadores de la ley y somos los maestros número 1 de la ley. ¿Sabe por qué yo lo hice? Por Evelyn. No fue por mí. Es para que Evelyn mirara y dijera, ouch, wow. Como dijo uno ahorita, mi madre no va a llegar, no voy a poder ser salvo jamás. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a necesitar ayuda. ¿Y cuál es tu ayuda? Jesús. Bingo. Y eso, esta gente no podía resistirlo. Era increíble la hipocresía, que era el rol de los escribas. By the way, usted dice, ¿cuál es la diferencia entre un escriba, que siempre lo veo en la Biblia, y un fariseo? ¿Cuál es la diferencia? Los escribas eran los que escribían estas leyes nuevas. ¿Y qué hacían? Porque para colmo eran tan hipócritas que ellos escribían estas leyes y le decían aquí, ¿cómo que usted se llama? ¿Ah? Víctor. Ellos decían, oye, esta la puse dura, esta ley sobre el sábado. ¿Cuánto inventamos nosotros? ¿Cuántas leyes del sábado? 39. ¿Cuántas? Póngame atención, 39 leyes le agregaron al sábado. ¿Pero qué le pudieron haber agregado a una ley tan sencilla? Descansa el sábado, no haga labor alguna, confía en tu Dios. Eso era un principio de vida. ¿Cómo le agregan 39 adiciones? ¿Sabes lo que hacían los escribas? Después que ya terminamos, creo que con 39 estamos bien, para que la gente la vamos a estar acechando. Eso sí, vamos a estar como perros sabuesos en todo Israel mirando en esta casa. ¿Qué pasó? Uy, ya la vi, se puso un broche de oro hoy domingo. Hoy sábado, no, ya pecó, quebraste la ley. ¿Qué ley? La del sábado. Porque no puedes usar un broche en tu ropa el sábado. ¿Qué? ¿Pero dónde dice? No, en la ley que escribió el escriba. Entonces, ¿qué hacían los hipócritas? Buscaban un grupo de religiosos, los fariseos, y le decían, oye, Fari, hazme un favor. Esta gente que vive en tu barrio, toda esta gente, necesitan obedecer estas leyes. ¿Y cuántas son? 39. Tú te encargado, enséñalo. Chao. Ah, qué lindo.
¿Te acuerdas que Jesús hacía así? Quería explotarlo, porque veía la hipocresía de ellos. Decían, oh fariseos, léase Mateo 23. Fariseos hipócritas, que ponen carga al pueblo y ustedes no la cumplen. Qué lindo decirle a una familia, tiene 39 reglas para el sábado que viene. Dicho sea de paso, le quedan 6 días para que lleguemos al sábado. Le voy a leer un poquito de lo que escribieron en ese Mishnah. Y usted agárrese los pantalones o la falda, porque lo que usted va a escuchar, usted cree que esto es un relajo. Pero así vivía el pueblo de Israel cuando Jesús estaba caminando en medio de ellos. Oigan esto. Una carguita. ¿Qué es lo que es una carga? Ellos decían, principio. ¿Cuál es el principio de Dios? Analizándolo ellos. No hagan ningún trabajo en ese día, en el Sabbat. Ese es el principio. ¿Estamos claros? Es un principio. Yo no sigo métodos, yo sigo principios. Porque los métodos pueden cambiar, los principios no. Y el principio divino era, no hagan ningún trabajo. Simple. Simple. ¿Y qué hicieron ellos? Ahí que entraban estos tigres. Se sentaban y decían, ok, que no hagan ningún trabajo, que no sea una carga. ¿Qué es una carga? Oiga, la pregunta que se hacían, ¿qué es una carga? Bueno, un trabajo. No, vamos a determinar eso bien, para poder medir bien a la gente. Oiga, se lo voy a leer, señores, en el nombre de Cristo. Una carga es, según este Mishnah, en cuanto a alimento. ¿Cuál es la carga del alimento en un sábado? Es igual al peso de un higo seco. ¿Cómo? ¿Cuánto pesa un higo seco? 0.0.02, qué sé yo, onza. ¿Y qué es lo que tú quieres decir? Que si yo ese día agarro una manzana, ya yo quebré el sábado. Sí, porque pesa menos que un higo seco. Digo, pesa más. Ya, la rompiste. Apúntale, que rompió. Agarró una manzana. Y ahí si usted agarró un watermelon, ahí lo mandaban, ya te estaba fusilado. No puedes tocar eso. Esa es la medida de un higo seco. Y el vino, ¿qué puedo yo cargar de vino? Lo suficiente para mezclar en una copa. O sea que si usted agarra una botella de vino ese día y la cambió de lugar, usted rompió el sábado. Óigame, leche, suficiente para un trago, un traguito de leche. Le diste un biberón, ten problema. Apúntale, un biberón de leche le dio al bebé. Miel, suficiente para untar en una herida. Aceite, suficiente para ungir una parte del cuerpo. Agua, aquí qué bueno, suficiente para humedecer el colirio, una gota de ojos. Esa es la cantidad de agua que tú podías transportar o manejar el sábado. Una gota. Ya ahí estamos bien con la ley. Y usted dice, pero que tengo sed, mamá, dame un vasito de agua. No, quebramos el sábado. ¿Cómo? Señores, esto es ilógico, esto es una locura, pero esto es Jesús al rojo vivo. Por eso ellos percibían que Jesús vino a quebrar su ley, todas esas basuras que ellos estaban haciendo. Y déjeme decirle la verdad, Jesús vino a chocar con todas esas leyes. Porque todas las que yo le mencioné ahorita eran inventos de la ley del Mishnah, que lo agregaron primero oral y después escrito, de regulaciones, reglas, leyes que yo voy a hacer para agregarle, sumarle, adicionarle a la ley de Dios, a la ceremonial y también a la moral y a los profetas. Así que la ley de nosotros ahora es la que vale. ¿Y cuál es esa ley? La que yo te digo. ¿Y cuál es la que tú me dices? Esta. ¿Y quién te la dio? No, nosotros nos reunimos y sacamos esa conclusión. ¿Oh, sí? O sea que ni siquiera fue Dios. Un trozo de caña suficiente para hacer una pluma con la que escribir 2 letras. ¿Qué fue lo que dijeron ahorita? Mi madre. Iglesia, that was the life. No en vano, yo no hubiera querido pisar una iglesia, ni una sinagoga, ni nada que ver con religión en mi vida. Estas cosas fue las que Jesús vino a abrogar y a sacarle en cara a ellos que eso no era la ley de Dios. A tal punto que si el sastre, su profesión era ser sastre, y usted tenía una aguja, pues sabe que los sastres siempre andan, se enganchan las agujas aquí, se enganchan aquí en la solapa mientras están midiendo y cosas. Y a usted se le olvidó el sábado
que usted tenía la aguja en la solapa y usted iba caminando para el mercado y tenía que contar los pasos. ¿Cuántos pasos son? 8. Llegué al mercado y hoy no voy a poder llegar porque está 12 el mercado hoy. Pregunta honesta, a nosotros nos da risa. ¿Usted no lloraría si tuviera que vivir así? ¿Sabe? Lo veía un fariseo, ¿lo viste? Anda con un trabajo, anda con una aguja en la solapa, el sastre. Ellos eran perros sabuesos que estaban mirando a todo aquel que falló en la ley de Dios. De Dios. Si usted era mujer y llevaba una peluca, agárrese. Si su padre hacía, ¡ay, mi niño! Y lo levantaba, ¿cuánto pesa el niño? Pero por Dios. ¿Y qué? Es mejor con una pistola y meterme un tiro ya, porque esto no hay quien viva. Iglesia, esa era la vida de Israel. Welcome to Israel life of women and men, children and youth in time of Jesus. No en vano, Jesús tiene que confrontarlo aquí y decirle, esa es la esencia de los fariseos y de los escribas. Eso no es la esencia de Dios ni de la ley de Dios. Dicho sea de paso, lo que es triste, que esta gente hacen, quizás de la religión, eso es lo que hicieron estos fariseos y estos escribas y querían imponérselo al pueblo. ¿Sabe lo que es estar bien con Dios? Lo que tú haces y lo que tú no haces. That's it. ¿Qué tú haces? Esto, por Dios. ¿Qué tú no haces? Tú no haces esto, tú no haces esto, tú no haces aquello, tú no haces lo otro. Eso es. No puedes caminar, no puedes cargar, no puedes hacer esto, no puedes, de todas las leyes que inventamos. Lo triste es que hoy estamos 2000 años después y todavía en iglesias, incluso real, hay personas que su vida cristiana, ¿sabe lo que es? Que yo hago y que yo no hago por Dios. ¿Qué yo no hago? Yo no hago esto, yo no hago lo otro. Yo no bebo vino, yo no bebo cerveza, yo no fumo cigarro, yo no hago aquello, yo no hago lo otro, yo no veo películas que no sean cristianas, yo no oigo música que no sean cristianas, yo no hago aquello. Y se vuelve nuestra religión en hacer y no hacer. ¿Y quién lleva la lista? ¿Quién lleva el conteo? ¿Quién es que te dio la aprobación de que sí, que no? ¿Qué canción es buena? Que no sea cristiana, que usted pueda escuchar en sus oídos. Juan Luis sí, porque él es cristiano. Juan Luis Guerra sí. Sí, Bachata Rosa sí. Esa sí está en la lista. ¿Quién lo escribió? ¿Quién escribió que Bachata Rosa sí o no? Y que Luis Miguel no. ¿Sabe quiénes lo hacen? Los religiosos. Me encanta tener una listica. Y aquí lo peor. No solamente lo que yo hago y no hago. Lo que yo le voy a exigir a Evelyn que haga y que no haga. Yo se lo voy a exigir a ella. Como su pastor. Póngame atención. Si uno mira el evangelio en mi país, en mi nación, República Dominicana, quizá en la suya puede ser similar. Cuando yo me convertí a los 18 años, yo tenía en mi cabeza una lista de cosas que nuestra iglesia proclamaba, predicaba, enseñaba, que yo creía, de corazón se lo digo delante de Dios como testigo, que yo me sometí a obedecerlo creyendo que eran verdad de la Biblia. Yo no voy al cine. ¿Y por qué tú no vas al cine? Yo no voy al cine porque eso no es de Dios. ¿Qué es lo que no es de Dios? Yo me voy a sentar ahí donde hay gente besándose y todo, y tal vez ni novios son, y tampoco. Yo me voy a poner 2 horas a ver una película que voy a desperdiciar mi tiempo en vez de estar leyendo la Biblia. Y me vendieron eso mis amigos, mis discipuladores. ¿Y sabes lo que yo hice? Dejé el cine. Y cuando mi padre me decía, mira, salió la película de Tarzán. Yo no vi ni Tarzán 1, ni Tarzán 2, ni Tarzán 3. Yo no vi ningún Tarzán. Yo no podía ver eso. Eso era del diablo. Mi papá nos relajaba, que nosotros decíamos, apaga la televisión, que esa es la caja del diablo. La televisión era la caja del diablo. A ese punto, y yo como lo hice, de corazón me pongo de rodillas aquí. Honestamente, por amor a Dios y a su palabra, yo creía, y a mis pastores y a mis líderes, que eso era lo que Dios me estaba exigiendo. Hasta que llegué a aprender y a leer y a crecer. Y yo dije, pero ¿y qué idiota era yo a los 18? Que me hicieron hacer todo esto. Y hoy, increíblemente, mi sobrino se acaba de casar. Y yo vi un viaje de reformado dándose una bailada que yo en mi vida me lo hubiera imaginado. Que yo dije, ¿qué? ¿De la iglesia de Suher Michelén? Pero bueno, la cosa ha cambiado.
¿Y quién la cambió? Los que la crearon, como estos. Entonces, hermano, tenga cuidado con lo que la gente le diga a usted qué es lo que es y qué es lo que no es. Búscamelo en la Biblia. Ahí, búscamelo. ¿Qué dice? De corazón, otro testimonio. Yo me convertí a los 18, aunque usted no lo crea. Yo tenía una melena que me llegaba hasta aquí. Yo me secaba con blower, yo mismo. Y irme para la escuela. Pero ya yo me había convertido. Y un día entra a la habitación. Nosotros éramos 6 hermanos. 2 varones, bueno, somos todavía. Ahora somos 3 varones y 4 hembras. Y en un baño o 2, es muy difícil tener tantas mujeres juntas. Además de mi mamá. Entonces tenemos que turnarnos. Martín, date rápido. Y yo ahí. Entonces mi hermana entra, Sasa, la segunda, y de repente me dice, Martín, ¿y no di que tú te convertiste? Sí. ¿Y qué estás secándote con blower? Póngame atención, delante de Cristo lo digo hoy. Eso fue en el año 79. Ya han pasado mucho. Ese día yo dije, wow, Señor, yo no quiero que mi hermana se pierda. Yo quiero que ella conozca a Cristo. Y si este blower va a ser el instrumento para que ella no venga, yo no me seco más nunca. Por eso perdí el pelo. Es la única razón que yo veo. Pues ¿cómo uno pierde toda esa belleza? Oiga, pero mire lo triste. Nadie en la iglesia me dio esa ley que no me seque con blower. Nadie. Esa me la puse yo mismo. Ese es peor. Pues yo mismo me puse esa carga. Y mire lo triste. Yo estaba errado. ¿Sabe cómo yo lo sé? Hace 45 años que mi hermana me ve secarme sin blower y no se ha convertido. Jesús siempre va a chocar con la religión y con las leyes y regulaciones que le agregamos a los principios de vida que Él nos ha dejado. Y esto me lleva a un pensamiento que lo digo no yo, Oswald Chambers. Es sorprendente, dice Oswald Chambers, la facilidad con la que podemos, y se incluye, desviarnos de los principios de Jesucristo mediante 1 o 2 dichos piadosos repetidos con suficiente frecuencia. Cosa que la gente repitió y le pareció bien. El no ponerse camisa roja los domingos. Bueno, yo creo que a Dios le agrada eso. ¿Pero dónde tú lo sacaste? No importa. Pero se está hablando mucho de eso. Y lo hacían una ley. La ley y los profetas apuntaban a Jesús. Pero no esta ley. No este cuarto uso de la ley. Él vino a cumplir la ley por completo. Y de nuevo, ¿Él vino a machacarla, a romperla? No. Imaginemos que yo coja ahora mismo una bellota. ¿Ok? Es una nuez que adentro tiene una semillita, ¿no? Muy buena. Aquellos que alimentan a cerdo con bellota, sale una pierna brutal. Pero bueno, sale muy caro porque es una frutica muy escasa. Usted puede romper una bellota de 2 maneras. Usted coge una bellota, la pone aquí arriba, busca una piedra, crush it. Salí de ella, la desbaraté. Eso es lo que ellos creían que Jesús vino a hacer con la ley. Jesús dice, no, yo vine sí a quebrar la bellota, pero de otra manera. ¿Sabe cómo? Cogiendo esa bellota, enterrándola en la tierra. Al enterrarla, se moría, se rompía. ¿Pero qué salía? Un árbol de cedro. Y crecía, 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 y ahí daba frutos de bellota. Eso fue lo que hizo Jesús con la ley. ¿Qué hizo Jesús con la ley? Subirle la barra. ¿A quién? Al judío y a nosotros los cristianos. Entonces ahí viene la segunda pregunta que yo hice ahorita. Entonces el cristiano vino a quebrar la ley. Cuando Cristo quebró la ley, no la quebró. Él lo dijo, yo vine a cumplirla. ¿Y por qué la debo cumplir? Porque si yo no la cumplía, Evelyn no hubiera sido salva. Porque ahora cuando Evelyn va delante de Dios, dice, Evelyn, tú quebraste el 4º mandamiento. Sí, Señor. Jesús dijo, no, pero yo lo pagué por él, yo la cumplí por ella. Entonces Él fue mi sustituto. Por eso que Jesús es lo más importante en mi vida. Si no, yo no hubiera podido. No hay ley que yo pueda escribir o que alguien me pueda dictar que yo pueda cumplir fielmente. No hay una. Yo lo digo ahorita, ustedes mismos fueron los testigos. ¿Cuáles de los 10 mandamientos usted ha cumplido? Los 10. Vamos a empezar con los 10. Olvidemos los 603. Los 10 primero, el decálogo. ¿Cuántos aquí lo han cumplido los 10? Arriba y abajo. Todos. Usted no se llena la boca así. Yo cumplí los 10 mandamientos. Buchipluma.
Dice, no robarás. No, pero yo nunca he robado. Vamos a hablar más serio, siéntate ahí. ¿Tú nunca cogiste ni 25 centavos a tu mamá de la cartera? Hubo en el supermercado. No, pero eso no. Porque tú te puedes comer 2 uvas según la ley mía. No te puedes comer más de 2. Si te comes 3 ya es robo. ¿Estamos entendiendo lo que estamos viendo aquí? Pues no vamos a entender nada de lo demás. Porque Jesús vino como hacedor de la ley, como cumplidor de la ley y como maestro y creador de la ley. La ley en el Antiguo Testamento era como el capullo de lo que iba a ser el Evangelio en el Nuevo Testamento. Entonces, pastor, yo como cristiano, ¿cumplo o debo cumplir o no la ley? Esa es la pregunta. ¿Cuál es mi relación con la ley? Mi relación de Martín Vargas con la ley. No fue para entrar al cielo, al cumplirla, ¿verdad que no? Pregunta, ¿la ley contigo fue para tú llegar al cielo? ¿Sí o no? No, porque no llegaste al cielo por la ley. No fue para salvación, fue un espejo para que yo viera mi condición y que no podía ser salvo. Solamente si Cristo cumplía la ley, Él no machacaba la ley. Él lo que hacía era tomarla y plantarla y me subió la barra a un nivel que yo jamás hubiera alcanzado. Porque había una paga. La paga del pecado es. Por eso Cristo fue mi sustituto. Si no, yo no hubiera sido salvo. Dejar el blower o me quedara con él. Tristemente, yo creí esa y muchas otras mentiras. No hagas esto, no hacemos aquello, no hacemos lo otro. Y se volvió mi vida. Haz y no haz. ¿Qué tú hiciste? Una pregunta. ¿Qué cosa tú hiciste esta semana? ¿Usted cree que el Espíritu Santo que mora en mí no me dicta claramente cuando yo pequé y cuando no? ¿O tú eres mi Espíritu Santo? Eso hacían los fariseos y escribas. Eran Espíritu Santo de otros, pero no lo eran de sí mismos. ¡Qué hipocresía! ¿Debo, pastor, entonces cumplir la ley o no? Esa es la gran pregunta que usted hizo y no me la ha contestado. Yo le dije que esta serie iba a durar como 6 meses. Usted se va a dar cuenta si el cristiano cumple o no la ley. ¿Eso es más heavy o eso es más light? Porque ahora estoy bajo la gracia. Ya no tú no te puedes, yo estoy bajo la gracia. ¿Y qué tú quieres decir? ¿Que bajo la gracia es más suave? Estas son las letras en rojo. Aquí podemos ser los más religiosos. ¿Queremos ser religiosos? ¡Hey! I'm in the list. Yo soy el primero como pastor que quisiera ponerle 20,000 reglas a la gente. ¿Y eso qué va a hacer en su vida? Principio sí. Principio sí. Iglesia, yo no quiero una iglesia de cristianos de letras negras, empezando conmigo, sino de letras rojas. Que lo malo, cuando ya el Espíritu Santo me dijo, Martín, eso no está bien. Que yo no tenga que esperar que alguien me toque el hombro y me diga, eso no está bien, lo que tú estás haciendo está mal. Porque hay gente que tiene, como los fariseos, esa ley. Es de buscar qué es lo que tú estás fallando. Y es lo triste, como los fariseos. Pero no ven lo que ellos estaban fallando. Esa es la parte donde Dios disparó duro con su palabra. Quería reventar a estos fariseos y a estos escribas. Yo hubiera reventado primero a los escribas, que fue lo que lo escribieron. Y los otros, por ser cómplices, le está llevando un mandado de otro. Vaya usted y dígaselo. Mira, tú deberás decirle aquí, pero compadre, vaya usted y dígaselo. Vamos a orar. Perdóname, Padre, por toda la ignorancia que yo he cometido en mi vida. Todas las veces que quizás aún mis hijos, Señor, vieron en mí un hipócrita, un religioso que empezó a establecerle leyes a ellos desde pequeños que ni siquiera estaban en tu palabra, Señor. Eran leyes Vargas, leyes Jackson, pero no era tu ley, Señor. Padre, y fuera de mi casa, Señor, amistades que no vinieron nunca a Cristo por mi religiosidad y otros que se han ido al infierno porque se confundieron quizás con mis enseñanzas. Yo no puedo corregir eso, Padre, pero sí puedo pedirte perdón. Y puedo pedirte que me ayudes a obedecer tu ley, a someterme bajo tu ley, que es divina, que es buena, que enriquece el alma, que me libra de tentaciones y de pecados, que me ayuda a mantenerme cerca de ti limpio, Señor. Padre, cuántas personas yo no me he enojado con ellos, Señor, y lo he matado en mi corazón. Me hice un asesino.
sin haber matado nunca a nadie. ¿O cuántas veces he adulterado? Y si seguimos viendo, Padre, tus palabras en estas 6 meses, veremos, Señor, por qué tú la dijiste. Ahora te pido que nos lleve a casa esta semana, que meditemos, que leamos el pasaje que viene, porque esto se sigue poniendo al rojo vivo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.